Buenas noches, le damos a todos una noche más desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Vamos el casi ya último, el penúltimo día de nuestra cuarta jornada de actualización en seguridad y salud ocupacional. Le damos nuestra cordial bienvenida a todos. Hoy tengo el agrado de presentar al expositor, es docente de la casa, mi fiel compañero en todo lo que es la parte académica de la licenciatura en seguridad y salud ocupacional, el profesor magíster Michael Valdés. Va a hablarnos el día de hoy con competencias de los profesionales en seguridad y salud ocupacional. Él es licenciado en seguridad y salud ocupacional, especialista en docencia superior, posee una maestría en prevención de riesgo y ambiente, director general de Chet Consulting, empresa consultora que integra safety en personas generando valor organizacional de cultura preventiva, interdependiente y sostenible. Así que tengo el honor de presentarles ante ustedes un excelente profesional. Así que, profe, puedes iniciar cuando quieras. Pues muchas gracias, Lourdes. Muy buenas noches a todos. En esta ocasión, pues no como moderador ni compañero, sino como expositor, pues tengo el agrado de compartir con ustedes un tema que muchas veces genera controversia, genera debate entre los profesionales, y es que cuando hablamos de competencia de los profesionales, sobre todo en esta área, pues tiende a hacerlo, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión pues, me gustaría poder compartir digamos que algunos conceptos pues adquiridos prácticamente con la experiencia durante el desarrollo de las actividades en diferentes organizaciones durante alrededor de 10 años, ¿no? Entonces, creo que para entrar un poco más en el tema debemos poder desarrollar qué es competencia, ¿no? O qué significa ser competente, ¿no? Cuando hablamos de una persona competente en cierto sentido, pues hablamos de una persona que sabe cómo se hace algo, sabe hacerlo y le gusta hacerlo, ¿no? O al menos lo hace de una manera ética. Es decir, no basta solamente con saber hacerlo, ¿no? Sino también para qué sirven y cómo se utilizan, ¿no? Entonces, esos conocimientos, pues, y en este caso, van asociados a la parte, digamos que académica o a la parte de formación continua que puede adquirirse durante, digamos que su carrera profesional o durante los estudios. Y luego hablamos un poco de las habilidades, de cómo debe hacerse. Y en ese sentido, pues también incluimos el querer hacer, que va vinculado a las actitudes que uno como profesional o como individuo puede mostrar ante lo mismo, ¿no? Y poder hacerlo, ¿no? También las actitudes, ¿no? Entonces, más allá digamos que el competente, ¿no? Y el ser profesional, es lo único, y este a modo de consulta, pues es lo único que debemos verificar en los profesionales. Entonces, creo que hablando un poco más allá, pues es bien claro que siempre, cada vez que hablamos de competencia, pues obviamente lo primero que se nos viene a la mente es la formación académica, las habilidades, la experiencia, ¿no? Y la actitud del profesional, obviamente, en el desarrollo de sus especialidades. Y en ese sentido, pues, lo aplicamos un poco más al área laboral. En mi percepción muy personal, lo he considerado, denominado en cuatro áreas, que es, en este caso, pues, la formación académica, la habilitación profesional, la experiencia y las habilidades, ¿no? Que es prácticamente lo que vamos a ir desarrollando durante esta presentación. Entonces, es importante, ¿no? Que todas estas se integren en el individuo y él como profesional pueda realizar todas sus actividades de cara a esta especialidad de la manera más eficaz y eficiente y logrando o buscando siempre el objetivo, que es lo que como profesionales nos determina, que es evitar accidentes o evitar la generación de enfermedades ocupacionales en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, para eso, pues, y plantearnos unos requisitos mínimos, debemos partir considerando la legislación, y en este caso, pues, la legislación vigente en Panamá, que nos habla de
¿cuáles son las figuras, hablando específicamente en la parte profesional, que avalan las normativas locales y en este caso, pues, cuál es el alcance de las funciones o responsabilidades que como profesionales tienes, ¿no? Y aquí hago énfasis que no existe localmente una normativa que nos hable específicamente de las responsabilidades a nivel de todas las organizaciones, sino, o de una actividad en específico, sino que habla de figuras muy puntuales que se ven sobre todo vinculados en la industria de la construcción. Entonces, siendo así, pues nos referimos inicialmente al decreto ejecutivo número 15 del 3 de julio del 2007, que en su artículo número 8 nos establece las funciones del oficial de seguridad. Y en este caso, pues, es una figura más que todo asignada por parte de la entidad gubernamental, en este caso, el Ministerio de Trabajo, que asigna un oficial de seguridad o esta figura a cada obra y que debe cumplir con un perfil. Y en esto, pues, debe poseer una experiencia, una formación profesional especializada que lo clasifique o califique, disculpen, para cumplir con sus atribuciones. Y entre ellas, de preferencia, al menos habla de una licenciatura en seguridad ocupacional, higiene y salud en el trabajo, ¿no? Sin embargo, pues al momento del establecimiento de esta normativa, ya existían profesionales en el área de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, de alguna manera considera a profesionales de otras disciplinas o también incluye, por razón, digamos que de la experiencia que tenga en esta materia, profesionales, por ejemplo, en técnicos de edificaciones, ingeniería civil, arquitectura, entre otros, ¿no? Entonces, si bien es claro, y debemos recordar el por qué surgió esta figura, y es que en el año 2017, en 2007, ahí está errado, 2007, hubo un accidente fatal que fue en la industria de la construcción, precisamente en el área de Punta Paitilla, en donde un winche o un ascensor de carga cayó y en ese accidente murieron alrededor de 13 personas. Entonces, muchas de estas normativas fueron reguladas de manera urgente, ¿no? Entonces, esta figura se contempló sin muchas veces haber considerado por lo menos los gremios de los profesionales que en Panamá hoy en día existen, ¿no? Y existía también en su momento. Entonces, esta figura es la responsable de garantizar el cumplimiento de los aspectos de seguridad y salud por parte, digo, asignado por parte del Ministerio de Trabajo en la industria de la construcción, ¿no? La otra figura que se determina y que también está vinculado a la industria de la construcción es el coordinador de seguridad, que está establecido en el decreto 2 del 15 de febrero del 2008. Y en esta habla que el coordinador de seguridad es una figura que debe asignar la promotora, el dueño del proyecto, y debe instalarse en el proyecto para poder coordinar todas las actividades preventivas, para que supervise y verifique el cumplimiento de todos los parámetros establecidos en el estudio de higiene, seguridad y salud, que es una de las documentaciones exigidas para poder desarrollar proyectos a nivel de construcción, el plan de seguridad, salud e higiene, y que gestione el plan de seguridad y salud e higiene en ese proyecto en específico, ¿no? Y en este caso hace énfasis en la figura del coordinador que debe, hace un párrafo transitorio que debe esa persona, digamos que en el término de 7 años contados a partir del 2008, puede o da el aval para que otras profesiones de la ciencia de la ingeniería, ingeniería civil, arquitectura, licenciatura, entre otras, que puedan ejercer la profesión como coordinador de seguridad. Es decir, desde el 2008 hasta prácticamente 2015, que se cumple ese plazo de 7 años, los profesionales de otras ingenierías o disciplinas que pudieran tener una formación académica no inferior a 200 horas, llámese diplomados, llámese cursos de especialización, pudieran ejercer la función, ¿no? Entonces, hasta el 2015,
esta figura pudo estar habilitada con esos profesionales que, entendiéndose, pues debieron haberse formado académicamente en ese plazo, ¿no? Para seguir ejerciendo la profesión. Posteriormente, pues también se establece en ese mismo decreto se establece la figura del responsable de seguridad de la empresa, ¿no? Y en este caso hace énfasis que, bueno, este profesional debe ser panameño, debe tener experiencia especializada para calificarlo en este puesto y que ostente pues una licenciatura en seguridad y salud ocupacional o un grado técnico en la materia, es decir, considera técnico, licenciaturas, incluso especializaciones, ¿no? Y entre algunas otras, digamos que, conocimientos en el sector de la construcción, ¿no? Entonces, esa persona, igualmente, así como fue la figura del coordinador, se le permitió ejercer durante 7 años, hasta el 2015, digamos que esa es la fecha límite, a ejercer, en este caso, con una formación especializada, cursos o diplomados, que no fueran menores a 100 horas, ¿no? O sea, que estas personas pudieran ejercer, si pudiese tal vez tener un conocimiento empírico, una experiencia de años desarrollando actividades como preventivas en el sector de la construcción, y pues igualmente se le daba este plazo para que pudiera, digamos que, adquirir su formación académica, ¿no? Estos son los decretos que hasta antes de este año hablaban o ejercían ciertas responsabilidades o funciones de cara a en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Hoy día, pues con el tema de la pandemia que ha azotado a nivel global, en Panamá, a través del decreto ministerial, en realidad inició con el 154, pero el que establece o el que está vigente es el 155 del 2020, donde se estableció en el artículo 6 que los profesionales que pudiesen avalar, en este caso, los protocolos de COVID para retorno a las labores, debieran ser, en caso de una empresa que cuente con más de 51 colaboradores, con un profesional experto o especialista en seguridad de salud, ¿no? Haciéndolo como referencia en especialidades de seguridad y salud ocupacional, prevención de riesgos o especialistas también en este sector, ¿no? Y hace especial énfasis que para la industria de la construcción se deben seguir cumpliendo los parámetros anteriormente explicados. Entonces, considerando que esta normativa no ha sido actualizada desde el 2007 y 2008, pues, y ya debería ser actualizada precisamente por el tema de, digamos que los profesionales que puedan ejercer, considerando sobre todo en la industria general, ¿no? Entonces, eso nos trae a colación, pues, una necesidad actual o una reflexión de qué cosas debemos conocer o debemos saber como disciplina y qué otras cosas debemos considerar como profesionales en el sector. Entonces, un poco de esto, pues, considerar que aquí en Panamá hay en la formación académica diferentes universidades que puedan desarrollar planes de estudio a nivel de educación superior que, a considerarse como a nivel técnico, deben cumplir al menos con 95 créditos o su equivalente en horas a nivel de licenciatura de 120 créditos o su equivalente en horas, y a nivel de especialización o maestría debe cumplir con un mínimo de 55 créditos o el equivalente en sus horas, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Esta disciplina debe ser como formación a nivel superior, ¿no? Y esto, de alguna manera, elimina o desplaza los criterios antes descritos a nivel del sector de construcción. Entonces, ya sea a través de los planes que universidades aquí en Panamá puedan establecer, semipresencial, presencial o virtual, debería cumplir al menos con estos créditos como mínimo. Y
ser reconocido y acreditado, en este caso, pues, por un ente rector de la educación a nivel superior, que aquí en Panamá, pues, es el CONEAUPA, ¿no? Esta entidad, pues, se avala o acredita los planes de estudios, ya sea a nivel técnico, licenciatura o especialización. Asimismo, como lo hace, obviamente, a nivel de media y primaria, Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, esto no limita, y con lo que quiero también no propongo de ninguna forma eliminar o excluir a profesionales de otras disciplinas que se especialicen. ¿Por qué le digo esto? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional, es una actividad multidisciplinaria que no excluye, de hecho incluye a muchos profesionales de otras disciplinas para que puedan aportar y para que puedan gestionar, digamos que la prevención de manera eficaz y eficiente. Y es por eso que puedo y traigo también algunas disciplinas a colación para comentarles, ¿no? Obviamente incluimos la medicina del trabajo, sobre todo al momento de determinar la competencia médica o fisiológica de un colaborador. Obviamente al momento de incluirlo o de ingreso, de primer ingreso a los centros de trabajo, porque nosotros debemos determinar que esa persona es apta médicamente para ejercer X función. Y obviamente esa medicina del trabajo o esa parte de salud ocupacional también va a dar referencia o va a dar seguimiento al estudio de enfermedades y accidentes que se puedan relacionar con el trabajo y con la evolución o mejora de después de haber tenido un accidente o haber adquirido una enfermedad por motivos de trabajo. Entonces, es importante. Igual que considerar la epidemiología ocupacional, en este caso, para hacer ese énfasis o esa hipótesis asociada a aquellas condiciones en cuales se pudieron adquirir estas enfermedades, no hacer esa trazabilidad. De igual forma, pues también incluimos el tema de la toxicología ocupacional, que en este caso, y dependiendo del tipo de industria, puede haber los efectos nocivos que causen ciertos agentes patógenos en la fisiología del individuo, del trabajador. También, y este es un tema que hablamos recientemente en una de las ponencias anteriores, era de la ergonomía. Y en ese sentido, pues, obviamente busca, digamos que adecuar o mejorar esa interacción entre el ser humano y los diferentes sistemas. Hablamos del sistema máquina, hombre y entorno de trabajo, ¿no? Cómo se desenvuelve ese individuo dentro de ese entorno y cómo interactúa con los equipos, máquinas o herramientas que deba utilizar para el desempeño de sus actividades. También la psicología del trabajo, obviamente que busca interactuar con aquellos factores psicosociales que van vinculados directamente a la conducta del individuo en el contexto laboral. Entonces, obviamente para especificar o indagar un poco más sobre aquellos factores psicosociales que en muchas organizaciones no es tomado en cuenta. Y de hecho, con esta pandemia se habla mucho de lo que es, digamos que actuar respecto al estrés, que si cómo trabajamos los factores mentales, los factores psicosociales. Creo que ha tomado un auge y lo teníamos un poco olvidado, ¿no? Entonces, forma parte también de esas disciplinas que aportan, así como la higiene industrial, obviamente que busca la identificación de aquellos factores inherentes al entorno de trabajo, específicamente, digamos que los factores físicos, como lo son, digamos que ruido, vibración, iluminación, todos aquellos factores del entorno que puedan generar, digamos que un efecto adverso en el individuo. Entonces, nosotros, como especialistas en seguridad y salud ocupacional, no debemos ni podemos excluir otras disciplinas porque de alguna u otra forma aportan a la prevención de accidentes y enfermedades en el entorno de trabajo. Entonces, pero entonces queda esa duda, ¿no? Y entonces, ¿qué hace o qué debe hacer el especialista en seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y en ese sentido, pues, este especialista debe cumplir un propósito y debe tener unos objetivos claramente trazados. Y en este caso, pues yo establezco el propósito como de proporcionar
digamos que un marco de referencia en las organizaciones para gestionar los riesgos y las oportunidades en materia de seguridad y salud. Y hago énfasis en gestionar, porque el especialista debe poder administrar los peligros, los riesgos y los controles dentro de una organización que cumplan con el objetivo que, en este caso, pues, es prevenir, como les comentaba antes, lesiones, deterioro de la salud relacionados con los trabajadores y proporcionar en esa misma medida un entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces, ¿cómo logran ello o cómo lo hacen o cómo lo hacemos? Pues lo principal, eliminando los peligros, para ello hay que identificarlos, luego evaluar los riesgos para minimizar la exposición a los trabajadores de cada uno de esos factores y poder aplicar controles de manera asertiva. Y en ese sentido, poder lograr un mejor desempeño en seguridad y salud en las organizaciones, tomar decisiones eficaz y eficiente y abordar oportunidades de mejora en función de las actividades, ¿no? Entonces, esto debe ser considerado en cada una de las etapas de los procesos productivos de cualquier actividad económica, cualquier organización, desde la parte de comercial o de la parte de ofrecer el servicio productivo que tú le das a tus clientes, desde el momento que tú incluyes la oferta o que tú licitas un proyecto, tú debes incluir toda la planificación o parámetros de seguridad y salud que debes poder luego en la operación poder cumplir. Y obviamente en tu planificación incluirás todos esos aspectos que en la medida luego vas a ejecutar y podrás determinar, una vez que completes esos proyectos, ver los resultados, ¿no? Si se cumple de manera integral con todos los aspectos establecidos. Entonces, es como llevar de la mano a las organizaciones y poder gestionar, digamos, de manera eficaz y eficiente. Siempre digo esto porque debemos ser un aliado, un asesor de las empresas en materia preventiva, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eso o qué debe ser incluido muchas veces como competencias duras dentro de digamos que de los planes educativos o de los cursos de especialización que puedan tomarse para bien aumentar esa competencia o ese conocimiento? En la parte de planificación, ¿qué es importante? Por ejemplo, que un profesional de la seguridad y salud sepa identificar peligros, sepa evaluar riesgos y pueda aplicar con ello controles cónsonos a la realidad. Y para ello, pues basándonos técnicamente en metodologías para lograrlo, ¿no? Si lo vemos de manera general, así como comentaba nuestro compañero Jorge ayer con la matriz HIPER, obviamente deben incluir de todos los procesos operativos esos peligros, evaluar los riesgos, cuantificarlos, analizarlos y con ello poder aplicar un control. Y en la medida, eso va a determinar en tu planificación otros de los aspectos muy importantes que debemos considerar. Pero, como les comentaba, debemos considerar si es a manera de matriz o a manera de general, utilizar metodologías para ello. Algunos estudiantes que estén aquí se reirán con lo que digo, pero es algo de lo que trato con ellos en algunas de las clases. Evaluar riesgo a través de métodos genéricos, como lo es el método William Fine, el método binario, o digamos que especializarse en los riesgos que esa empresa tiene. Por ejemplo, si es una empresa, un call center, por decir un ejemplo, pues esa persona va a tener una relevancia, una prevalencia en los riesgos psicosociales. Y para poder acertar en una evaluación específica, debemos aplicar un método especial para ello, ¿no? Y en este caso, para adoptar factores psicosociales, pudiera ser el método ISTAS 21, el cuestionario de Copenhague, que habla, pues, obviamente, de considerar los factores psicosociales. Y de esa misma manera, por ejemplo, para una industria que digamos que de logística en la cual la persona deba manipular peso o manipular cargas manualmente, pues se puede considerar a nivel de factores de riesgo ergonómico
pues no solamente determinar qué existe, sino evaluarlo específicamente. Y para ello, pues, y también considerando lo que comentaba antes, eh, uno de los expositores que nos acompañó sobre los métodos específicos, cuando hablamos de OCRA, REVA, RULA, obviamente son métodos específicos para la parte de evaluación ergonómica, pero que son necesarios, o sea, no podemos quedarnos a nivel de matriz o a nivel genérico, debemos, dependiendo de la actividad económica, especificarlo, ¿no? Y asimismo, pues, por ejemplo, en el sector eléctrico, pues habrá que no solamente identificar que hay un peligro de choque, un peligro de arco eléctrico, sino también ir más allá. ¿Cómo yo puedo determinar ese control? Y ahí nos basamos en metodologías, por ejemplo, NFPA 70E, para el cálculo de la energía incidente, o digamos que los métodos IEEE, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es importante pues que el profesional adquiera en sus conocimientos ese bagaje en cuanto a los requisitos legales, ¿no? Que sería otro de los aspectos que muchas veces, eh, y lo digo con toda certeza, no conocemos. Podemos decir que el requisito legal es nuestro respaldo legal, o sea, las normas habilitadas en el país son nuestro respaldo legal para determinar una acción dentro de una organización, porque tengan en cuenta que hablamos de repercusiones que pueden ser accidentes fatales, pueden ser enfermedades profesionales, y uno como profesional en su rama debe respaldar cada una de las medidas que uno tome para aplicar en los centros de trabajo. Obviamente, en algunos países tendrán repercusiones legales, repercusiones civiles, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros requisitos legales, porque de esa misma manera también debemos aplicar los controles dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, así como conocimiento, poder instaurar programas que vayan consono y a la medida de las organizaciones. Aquí es un traje hecho a la medida. Entonces, poder establecer programas específicos para cada una de las actividades preventivas dentro de la organización. Y eso nos va a ayudar, los tres requisitos anteriores, los tres que le comentaba, a poder determinar un presupuesto. Y es que muchos profesionales hablamos, me incluyo, de que la seguridad es una inversión, no es un gasto. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos de esos profesionales sabemos hacer una planificación o un presupuesto? ¿Cuántos sabemos? Y eso hago en referencia a una lectura que vi del amigo Pablo Pinto, que fue quien abrió esta jornada de actualización, en donde él decía, y saben qué es el BAN, saben qué es el TIR, claro, que son términos específicos eh, digamos que económicos, ¿no? A nivel de presupuesto. Entonces, es importante saber a nivel de inversión y a nivel de presupuesto, porque cuando tú le planteas, digamos que a nivel técnico a una organización que requiere hacer una serie de inversiones para poder aplicar todos estos controles en las industrias, tú debes hablarle en números. Entonces, cuando tú le dices, no, es que tenemos que cumplir con comprar equipos de seguridad, por ejemplo, debemos colocar barandas en los niveles superiores, debemos hacer formaciones, y tú le llegas a esto, sí, debemos hacer todo esto. Chévere, hagámoslo pues. Pero es que necesitamos invertir. ¿Cuánto necesita? Ah, no, necesitamos $1.000.000. Oh, el hombre se cae y dirá, ¿no? $1.000.000. Obviamente puede ser eso, puede ser menos, o sea, depende mucho de los controles, pero lo que sí es que uno debe justificar a nivel económico, a nivel de números, cuánto es esa inversión realmente y planificarla sostenida en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido poder incluir digamos que en los presupuestos de la organización el tema de seguridad y salud, porque pasa muchas veces que estando dentro de una organización, y esto le ha pasado, me pasó a mí en algún momento en mis primeros años, y le puede haber pasado a algunos de ustedes, es que cuando vamos a hablar de controles y vamos ante la dirección y decimos necesitamos esto, y dice, ah, no hay plata. Y es precisamente por ello, ¿no? Porque uno de los conocimientos que debemos tener es poder
hacer presupuestos en función de los controles que vamos a aplicar en determinados periodos de tiempo como organización, ¿no? Y esto digamos que desde el punto de vista de planificación. Sin embargo, dentro de la organización, ya dentro de la operación y de la ejecución de los procesos, debemos poder tener otras habilidades, disculpen, otros conocimientos para poder gestionar el conocimiento dentro de una organización. A través de la formación, a través de la información, poder llegarle al colaborador y en esa misma medida generar conocimiento, generar cultura, ¿no? O sea, que eso se traslade en un acto correcto, en un cumplimiento de los requisitos, en un cumplimiento de las normas, ¿no? Y en esa medida, pues poder ser, digamos que lo más acertado posible de cara a las actividades que vayan a realizar. Un error muy común es que realizamos formaciones generales, o sea, no acertamos en las formaciones específicas que realmente requiere, disculpen, ese profesional antes de iniciar su trabajo. Y aquí yo diría que como formación obligatoria, la que se le debe plantear al colaborador o digamos que se le debe dar al colaborador, debe ser específica a los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, ¿no? Y todas aquellas que requiera para ejecutar su actividad. Entonces, es importante, digamos que, poder lograr este cometido, ¿no? Y no gastar tiempo en formaciones que no vienen al tema, que no son realmente necesarias, porque muchas veces, por ejemplo, hablamos de, no, es que un trabajador debe tener, por ejemplo, una formación de primeros auxilios. Yo le pregunto, ¿realmente requerimos una formación de primeros auxilios para el trabajo? Si el enfoque que nosotros debemos tener es preventivo, o sea, nosotros debemos enseñarles a evitar accidentes, no cómo resolverlos una vez que pasen. Entonces, ahí sí es que entrar, digamos que con un enfoque preventivo, todas las formaciones que se den, ¿no? Enseñarles cómo se usan, cuáles son los controles que deben aplicar para su puesto de trabajo, cómo deben identificar, por ejemplo, condiciones inseguras, cómo pueden corregir, cómo pueden evaluar los riesgos. O sea, esta formación debe poder empoderar al trabajador de las herramientas necesarias para poder hacerle frente a los riesgos de su puesto de trabajo y poder ejecutar la actividad de manera segura, ¿no? Luego vemos también he colocado las habilidades de comunicación, la formación para la comunicación, y en este caso, digamos que la comunicación a nivel horizontal y vertical, a nivel superior, a nivel inferior o a nivel de mandos medios igual, ya que, y esto lo vamos a ampliar un poco más en las habilidades más adelante, ya que yo debo poder ser capaz de comunicarme de manera acertada con el colaborador, especialmente como partes interesadas, ya que él es el que va a ejecutar la actividad, él es el que está expuesto a los riesgos y el trabajador pues debe poder escuchar o debe poder recibir esa información de mi parte, pero también yo debo poder administrarle o suministrarle los canales necesarios para que esa persona también me dé ese feedback, ¿no? Ese feedback de que, bueno, le colocamos, por ejemplo, para trabajar en altura, un arnés y nosotros no consideramos el feedback o la parte interesada, el trabajador, y cuando el trabajador está utilizando el arnés, no le ajusta y se le sale por un lado. Entonces, ese control no es efectivo porque no consideré, en este caso, el feedback o la retroalimentación que me puede dar el colaborador, ¿no? Entonces, esas habilidades de comunicación, pues son muy importantes, ¿no? En cuanto a la formación, ¿no? En cuanto a documentación, y aquí hago énfasis en todas las herramientas ofimáticas, no solamente en las que me generan documentación o documento físico como tal, sino poder dominar, digamos que lo básico, ¿no? Lo básico en Microsoft Office, que es utilizar Word, utilizar Excel, PowerPoint y otras herramientas más allá tecnológicas que vamos a ver más adelante también, para poder gestionar, digamos, de manera ordenada la documentación que se pueda generar en materia de seguridad. Y en este caso yo diría documentación más informativa, ¿no? Porque la documentación más de control y gestión
yo apostaría a incluir herramientas digitales, ¿no? Luego también en la operación, antes le daba un ejemplo de la formación de primeros auxilios, yo le decía que no para el trabajo, no para ejecutar la actividad. Sin embargo, sí debemos considerar una organización de actuación en caso de emergencia. O sea, sí que debemos enseñarle al trabajador qué hacer en caso de un accidente, qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de que tenga una contingencia dentro de la organización, a quién dirigirse. Es importante estos lineamientos, ¿no? Que si bien no es que vamos a ser paramédicos, pero debemos saber cómo actuar, a dónde debemos llamar, a quién debemos comunicarnos, si hay que dar una primera atención como primer respondedor, quiénes son las personas que hacen eso, si hay una brigada, a quién acudir. Eso es importante conocerlo y aplicarlo. Entonces, ya como herramienta de seguimiento, y esto lo hago con énfasis en que todo esto es parte de la gestión que uno realiza en materia de seguridad y salud ocupacional como profesional. Y luego está el seguimiento. Y el seguimiento, en ese sentido, establecemos los KPI o indicadores de rendimiento establecidos precisamente para poder determinar si vamos bien o vamos mal. Como quien dice, ¿no? Lo que no se mide, ¿cómo sabemos que va bien o va mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos saber establecer indicadores, ya sean reactivos o proactivos, o ambos. Yo siempre recomiendo utilizar, además de los indicadores reactivos, indicadores proactivos. ¿Qué pasa? Tenemos ese mal enfoque, o por lo menos yo, de que la gestión de la seguridad y salud es la única que medimos digamos que por los fallos. Entonces, tendemos únicamente a decir, no, es que no tuvimos accidente y por eso estamos bien. Y pasan en muchas organizaciones que establecen en sus comunicados, este año no tuvimos accidentes y ponen en minúscula o bien chiquitico, accidentes incapacitantes, ¿no? Entonces, generamos en la cultura el pensar que el accidente incapacitante no debemos reportarlo, ¿no? O no consideramos eso en la gestión. Entonces, los indicadores deben poder incluir los indicadores reactivos, que son los básicos de siniestralidad, cuando hablamos de accidentalidad, para ver la frecuencia, la gravedad, la cantidad de accidentes, cantidad de incidentes, ¿no? Lo básico. Sin embargo, debemos también incluir indicadores proactivos, ¿no? Que determinen todas esas acciones que nosotros realizamos dentro de la organización. Por ejemplo, actividades formativas, cuántas formaciones dimos y cuánto fue el aprendizaje generado en esa formación, obviamente a través de las inspecciones o a través del seguimiento que se le dé. Cuántas inspecciones realizamos, y en este caso inspecciones parametrizadas, y más adelante lo vamos a ver en auditoría, en donde yo establezco los parámetros mínimos de cumplimiento para cada uno de los procesos y le doy seguimiento en la operación para poder identificar si los controles que yo he planificado están siendo cumplidos a cabalidad, si hay una oportunidad de mejora en ese mismo sentido. Y todos esos datos, incluyendo los datos de incumplimiento, me van a mí generar una base de datos, y esa base de datos me va a ser funcional para poder determinar planes de acción correctivos que vayan en función de los accidentes generados o las causas de los accidentes generados, que vayan en función de los incumplimientos que están teniendo los colaboradores en materia de seguridad en distintos procesos o actividades o áreas de trabajo, y me va a determinar en ese sentido cómo yo puedo también establecer planes de acción preventivo. Es decir, si vemos ciertos comportamientos a través de, por ejemplo, los incidentes, yo puedo establecer un plan de acción que sea funcional y me erradique la probabilidad de que ocurra un accidente obviamente antes de que pase, ¿no? Entonces, toda esa base de datos que yo establezco, yo debo tener indicadores de rendimiento específico, ¿no?
Y obviamente esos indicadores se derivarán de otros, ¿no? Entonces, esa información me sirve tanto para planes correctivos y preventivos. Y aquí, por ejemplo, si incluimos, por ejemplo, inteligencia artificial a estos datos recabados, podemos incluso identificar de manera predictiva, ¿no? Comportamientos predictivos. Por ejemplo, si tenemos una flota vehicular y vemos todos los comportamientos en los accidentes investigados, en los incidentes que se reportaron, en los comportamientos identificados a través de las inspecciones o auditorías, eso me permite a mí identificar un comportamiento y predecir, por ejemplo, saber, por ejemplo, digamos que los viernes y los sábados son los días que más accidentes vehiculares hay, y con eso pues también instalar un plan de acción y en ese sentido más acertado a la necesidad real. Entonces, dejando los KPI a un lado y avanzando con la accidentalidad, es importante también que dentro de la formación del profesional en materia de seguridad y salud sepa realizar la investigación, no, el reporte, investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahí tengo accidentalidad, pero es todo en conjunto, accidentes, incidentes y enfermedades. Entonces, yo identificando la causa puedo cortar la sucesión de accidentes, ¿no? Si yo identifico la causa, puedo evitar que se sigan repitiendo, ¿no? O controlándolos. Entonces, es importante conocer y adecuar, de acuerdo a la organización, las metodologías de investigación de accidentes e identificación de causa que más se amolden a la cultura o a la empresa. Y en ese sentido, poder utilizar herramientas como Ichikawa o la espina de pescado, 5 por qué, árbol de causa, entre otras, causa raíz, por ejemplo, entre otras. Y en la medida poder determinar y poder identificar realmente las causas que están originando los accidentes, ¿no? Y en ese sentido, pues también ser un poco más acertado. Los aspectos de auditoría, inspección y seguimiento al cumplimiento de las medidas aplicadas, podemos verlo de cierta manera a través del establecimiento de formatos de inspección o de checklist, pero que estén a molde, o sea, estén acorde a las necesidades. Por ejemplo, que vayan acorde a los controles que tú aplicaste dentro de tu planificación. Y no solamente eso, porque incluso hoy en día hablamos de instaurar programas de seguridad basada en comportamiento, que la mayoría de ellos hablan de, digamos que de las inspecciones de reforzamiento positivo. O sea, no solamente ir al marco regulatorio, tienes que usar casco, usa casco, no. O sea, también pueden ser flexibilizadas en cierto sentido, buscando el cumplimiento, digamos que de estos programas de seguridad basada en comportamiento que tienen como objetivo actuar sobre la conducta del individuo, ¿no? Y poder, digamos, que dar ese reforzamiento positivo y disminuyendo lo negativo, ¿no? Pueden ser incluidos también ahí, ¿no? Pero es importante conocer y obviamente entender que la mayor parte de los accidentes ocurren por el factor humano, ¿no? El individuo. Y todo lo anterior me permite a mí tener un bagaje de información para poder aplicar mejoras en los procesos de trabajo, ¿no? La mejora continua en ese sentido, ¿no? Entonces, es poder tomar acciones eficaces y eficientes con datos, con información y con formación dentro de los entornos, ¿no? Y todo eso, obviamente, volcarlo a lo que hoy en día conocemos como la industria 4.0, que es prácticamente la inclusión o la integración de las competencias digitales, y esas yo la coloco aquí, porque cuando hablamos de formación a nivel superior, no solamente hablamos de que en las universidades o en los cursos se aprende, digamos que la parte técnica, que es lo que yo les he explicado hace un momento, bajo mi concepto, ¿no? Entonces, también se aprende digamos que otros conocimientos que uno de ellos, debe ser así, o sea, debe porque
Hoy en día vivimos en una industria 4.0 en donde se integra la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la nube, el Internet de las cosas, y pues tenemos a la mano todo desde un dispositivo móvil. Entonces, en ese sentido, yo integraría estas competencias a cada uno de los conocimientos que debemos como profesionales tener en las diferentes organizaciones. Y muchos, por ejemplo, muchos de los puestos de trabajo hoy en día, apenas tú entres en un trabajo, te dan un teléfono celular, y con ese teléfono celular tú puedes incluir los formatos de inspección, por ejemplo, para que las verificaciones antes del inicio del trabajo lo hagas ahí, y eso te llega directamente a tu base de datos que es en la nube, y puedes actualizar tus indicadores de comportamiento de manera inmediata, por ejemplo, cómo se integra, que las formaciones sean también virtual o que sean virtual de manera asincrónica, es decir, tú grabas instrucciones o las das en vivo de manera sincrónica, que puedas integrar todos tus dispositivos a diferentes controles dentro de la organización, que es algo de lo que, bueno, veíamos hace un poco y se integra un poco con la inteligencia artificial, que era uno de los temas que, bueno, tocaba al inicio de esta semana la ingeniera Elizabeth. Y bueno, y también el uso de la nube y la inteligencia artificial, que lo veíamos con el ingeniero Mario hace 2 días. Entonces, ¿cómo podemos aplicar también la realidad virtual, que es uno de los temas, bueno, y en esos temas de las competencias digitales, pues mañana ampliará el compañero eh, bueno, que le toca mañana, en este caso que es Rogelio, y va a hablar un poco de las tecnologías aplicadas a la seguridad de salud, ¿no? Pero en este caso, pues solamente dejarlo hasta que se puede aplicar realidad virtual a las formaciones, a todas esas formaciones o entrenamientos que antes considerábamos prácticos, podemos integrar realidad virtual y hacer esa parte práctica a nivel de tecnología, ¿no? Y la realidad aumentada, pues también a nivel de inspecciones, verificaciones y demás, ¿no? No sé, eso es un poco de lo que, bueno, a nivel de formación académica, sé que el tiempo va un poco, me ha adelantado, me ha atrasado un poco, pero eh, bueno, otro de los espacios importantes que hay que considerar es la habilitación especial. Y en este caso, cuando hablamos de habilitación especial, es que varias profesiones están reguladas a nivel de país. Por ejemplo, la medicina, tú solamente puedes ejercerla en tu país. Pues, ¿por qué no la idoneidad para esta profesión? Si hablamos de vidas, hablamos de personas que pueden morir realizando su trabajo o personas que pueden enfermarse. Entonces, eso, en este caso, regular la práctica de la profesión a nivel de gestión al menos, pues busca, eh, digamos que generar una ética profesional, porque si no, cualquiera ejerce y hablamos de que no le da el sentido común o no cumple los objetivos que antes hablábamos de evitar accidentes y enfermedades, ¿no? Aquí en Panamá, desde 1988, la profesión de salud ocupacional está regulada a través del Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud de Panamá, y en el caso de las ingenierías de prevención de riesgos, están avaladas desde 2009 su idoneidad a través de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. A este punto no voy a ondear más en ello, pero sí es importante tener en cuenta que si hay una regulación que respalda tu formación académica y tu profesión, pues te genera una ética profesional al momento de desarrollar tu actividad dentro del centro de trabajo. Y obviamente si tienes el riesgo de que te quiten tu idoneidad para ejercer tu profesión, pues uno va a ejercer de manera más ética, ¿no? Otro de los aspectos es la experiencia, que hablábamos también, comentaba al inicio, y obviamente hay que considerar, ¿no? Hoy en día vemos muchas personas con muchos años de experiencia, no necesaria de manera cuantitativa, eso dice que puedes desarrollar o puedes ejercer de manera eficaz y eficiente, ¿no? Pero también vemos la experiencia a nivel cualitativo, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos has ejecutado y cuáles han sido los resultados de esa experiencia, de esa participación? Y en la medida la experiencia me va a aportar para poder desarrollar, digamos que, trabajos o mayor cantidad de trabajos de manera más eficaz, ¿no? Entonces, no necesariamente un recién graduado tiene todas las experiencias y eso es
eso es muy, muy acertado, pero en la medida de que vaya desempeñándose, pues obviamente va a ir adquiriendo al momento de ejecutar muchas de las tareas que antes comentaba también, y eso le va a dar la oportunidad de poder aplicar cada vez más dentro de la organización. Y obviamente, y adelantándome un poco, eh, eso se complementa con las habilidades, porque al momento de generar experiencias, generamos aprendizajes y aumentamos nuestras habilidades, ¿no? Y en este caso hablo específicamente de las habilidades blandas o soft skill, que incluso hoy en día ha tomado más relevancia a nivel de trabajo, ya que eh, digamos que muchos profesionales tenemos las mismas habilidades duras, es decir, los mismos conocimientos a nivel académico, pero nos distingue, además de la experiencia, las habilidades que nosotros podamos demostrar en estas. De hecho, muchas grandes organizaciones multinacionales se inclinan mucho más a las habilidades blandas que podamos demostrar como profesionales. Y para mencionar alguna de ellas, la anticipación, ya que los líderes estratégicos se anticipan a los problemas, ¿no? Y es importante esto considerarlo, siendo de manera proactiva y preventiva. El pensamiento crítico, por ejemplo, el profesional de la seguridad y salud ocupacional debe analizar todos los procesos de alguna manera para poder poner en tela de duda toda decisión propia y de terceros también, ¿no? Trazando siempre, digamos que de manera objetiva, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. ¿Y por qué no? Creativo, o sea, generar soluciones disruptivas en los controles que podamos aplicar en las diferentes industrias. Y de eso hablábamos el primer día también con Pablo Pinto, que daba algunos tips, algunas herramientas para la nueva normalidad, ¿no? O sea, hay que pensar diferente, ¿por qué siempre hacer lo mismo? Entonces, obviamente buscando siempre el mismo objetivo, ¿no? La interpretación, obviamente, como parte de las funciones que un especialista en seguridad y salud va a tener, es analizar todas aquellas posibles variables antes de tomar una decisión. Y en ese sentido, podríamos decir que poder diversificar en distintos escenarios toda acción sin que sea cuestionada por, digamos que por las partes interesadas, ¿no? La dirección, los trabajadores o compañeros, o si lideras un grupo también, ¿no? La toma de decisiones y en ese sentido sustentar a través de razones técnicas, antes le hablábamos a través de la legislación, nosotros si conocemos nuestra ley podemos tomar una decisión respaldada legalmente, pero también ante las partes interesadas nosotros podemos poder demostrar, eh, digamos que la capacidad de tomar una decisión acertada en diferentes escenarios sin ser cuestionada, ¿no? La resolución de conflictos, obviamente en ese sentido, y es que el profesional de la seguridad y salud no siempre va a coincidir, o sea, no siempre va a coincidir en tiempo y forma con la dirección, con los equipos de trabajo o con los trabajadores. O sea, alguien no va a estar de acuerdo con lo que tú tomes como decisión o plantes. Entonces, ante una toma de una decisión, el especialista debe poder alinear, conciliar y en ese sentido poder consensuar sin que eso entorpezca el trabajo y genere consigo accidentes o enfermedades. Las habilidades comunicativas las comentaba antes también, pero de hecho ya me adelanté y deberían estar acá. Entonces, la habilidad de fluidez de comunicación, de claridad en los controles, claridad en las decisiones a nivel superior, a nivel, ¿por qué? Perdón, porque una de las responsabilidades o funciones principales que uno como especialista tiene es asesorar, ¿sí? Asesorar a la alta dirección o a las organizaciones en las mejores prácticas para evitar accidentes dentro del mismo entorno. Y pues también agrego ahí el aprendizaje activo, ¿no? Esto es como, esto es como la onda de la tecnología, ¿no? Pasó muchos años atrás, no se recuerdan, yo no di mecanografía en la escuela, pero sé que muchos pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces?
Las personas que no aprendieron a utilizar la computadora quedaron desfasadas, ¿no? Y es por eso que, y es como manera de ejemplo, todo profesional siempre debe ser capaz de adaptarse, ¿no? De crecer en los ambientes y en roles cada vez más complejos, ¿no? Y un efecto que ha causado la pandemia es precisamente eso. Hemos tenido que aprender, reaprender y poder aplicar, digamos que de manera curiosa y creativa, todos estos nuevos conocimientos, ¿no? Y pues requiere mucha proactividad por cuenta propia para poder tener esa visión, ese pensamiento y esa determinación, obviamente en un entorno globalizado, que es el que tenemos hoy en día, y en plena transformación digital, ¿no? Entonces, yo resumo un poco del hacer del especialista en seguridad y salud en el trabajo ocupacional. Debe ser preventivo, ¿no? En su actitud debe ser preventivo. Si yo identifico un peligro, debo poder actuar sobre él. Y en ese sentido me lleva a ser proactivo, a poder aplicar un control de la manera inmediata, ¿no? Y también ser responsable, o sea, poder comunicar de los riesgos, de los cambios, de todo a nivel organizacional y a nivel, digamos que de trabajadores. Yo dejo esta imagen acá como el pensar del profesional, que la ruta correcta es la que nosotros debemos aplicar, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas éticamente para lograr el objetivo de cero accidentes. Recuerden que el objetivo es evitar accidentes. Entonces, yo no debo considerar siquiera uno, o sea, debo ser cero accidentes. Entonces, para ello, pues hay que generar una cultura grande en la organización y evitar los atajos. Los atajos nos llevan a accidentes, a atrasos en la producción, a clientes molestos, a trabajadores accidentados y enfermos. Entonces, es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues quiero concluir, y sé que me he extendido un poco en el tiempo. Vamos en dirección a un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Y estamos inmersos en todas estas tecnologías de la información y avances que va a generar una dependencia de nosotros mismos, o sea, va a depender de qué hacemos nosotros, cómo nos convertimos en ese personal clave en las organizaciones para modelar nuestro perfil, nuestras competencias, según las necesidades de los mercados actuales. Y obviamente, cómo yo puedo contagiar de ese chip de la prevención a nuestros colaboradores y generar un estilo de vida que llegue al ADN de las personas, de los líderes y de todos los integrantes de la organización, obviamente rompiendo paradigmas y muchas veces también rompiendo esas burocracias que nos hemos encontrado muchos de los profesionales en materia de seguridad y salud ocupacional en cuanto a las políticas de empresas en función de esto, ¿no? Entonces, pues sin más que agradecer su larga espera ante esta presentación, es un poco de lo que quería pues tocarle en el día de hoy. ¿Okay? Pues muchas gracias. Profe, se emocionó el profe. Profe, gracias por su participación. Espero ahorita se abre el compás a aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta. Lo pueden hacer como siempre en el chat de la sesión o pueden abrir sus micrófonos para poder realizar alguna consulta o un aporte a la presentación. Ahí veo que tienes, pues, felicitaciones y gracias por la participación. También tienes, y ahí sí me ayudas un poquito, esta parte de las normas y eso sí me complica un poquito. Hay un punto que habla Lilian Toro que me parece muy importante, que ahorita en este momento debido a la pandemia es importantísimo esa parte del aterrizaje de la ergonomía y la contextualización de las herramientas que brinda la característica ergonómica y la psicología del trabajo. Creo que son dos puntos importantes por el tema del teletrabajo y la pandemia. Me parece muy importante ese aporte y de hecho los protocolos que exige el Ministerio de Salud y el Trabajo indican estos puntos dentro de los protocolos. Mi amiga Bielka George
habla de que me parece que también en la resolución N45488 de la Caja de Seguro Social habla del profesional en seguridad y salud ocupacional para las empresas con el fin de la confección de los planes de prevención y de riesgos profesionales. Pedro Cáliz, de acuerdo a las exigencias del mercado, se requiere profesionales con formaciones multidisciplinarias y de reingeniería en el área de seguridad industrial y salud ocupacional para el manejo y control de la gestión de las normativas internacionales en las normas ISO. Bueno, definitivamente pienso que siempre y siempre lo sostengo, profe, no sé si usted me dejará mentir, que creo que al final somos un equipo multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario que aportamos en todas las áreas del conocimiento. Así que creo que vale la pena recalcarlo. Y sobre todo especializarnos, cada día buscar mayores especializaciones. Claro, creo que soportando un poco lo que comenta la compañera Bielka, sí, que en la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social, al momento de establecer la gestión preventiva en las organizaciones, se establece un lineamiento en el cual el profesional que lleve la gestión, dependiendo de la cantidad de colaboradores, es un especialista o un profesional en materia de seguridad y salud ocupacional. Y bueno, obviamente, y con cierto sentido debe ser justificado, ¿no? Es la normativa que aquí en Panamá, pues, y no la mencioné antes, es la que habla de toda la gestión de seguridad a nivel de todas las empresas, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo decía énfasis en los roles que estaban establecidos en las normativas, sobre todo en la construcción del Mitrael. Pero sí que lo incluye también en ese sentido, ¿no? Claro, Pedro, lo que hablaba también de las competencias, ¿no? De la multidisciplinaria. Claro que sí. Nosotros en todos los centros de trabajo requerimos siempre establecer sinergias con otros profesionales afín, ¿no? Para establecer con ellos unas medidas que sean cónsonas a la realidad de cada una de las organizaciones y podamos prevenir accidentes y enfermedades en los entornos de trabajo, ¿no? Y eso pues integra la medicina del trabajo, todo esto que antes comentábamos, ¿no? Así que bueno. Allí nuestro estudiante Gilberto Cruz te hace una aportación. ¿Por qué no se trabaja más en las certificaciones para los que somos ISO? Ya que hay algunas actividades que se están dando en Panamá y hay cómo especializarse. Pues yo creo que hay algunos movimientos aquí en Panamá a través de los gremios que se están generando para poder, digamos que generar eh, una, un fortalecimiento en las competencias de los profesionales e integrarlo a través de los gremios, llámase ANACSOP, APROSOP, creo que también está en lo de los médicos de trabajo, está en la de los ergonomistas, está CISO Panamá, todas estas gremios se han unido para poder, digamos que, generar acciones que puedan de alguna manera certificar o mejorar las competencias de los profesionales aquí en Panamá. Y no dudo que pronto, si no ya están por sacar algo que pueda generar en el beneficio de eso, ¿no? Pero es importante también, y quiero aquí aportar que nosotros cuando terminamos una carrera universitaria no dejamos, no, o sea, no debemos dejar de aprender. O sea, debemos continuamente formándonos, especializándonos, porque los conocimientos cambian, las tendencias, las tecnologías, todo cambia y asimismo los riesgos. Y este es un ejemplo que yo también doy en las clases, es que hoy en día los profesionales o los trabajadores que están en el sector de la telecomunicación ya no van, instalan a tu casa y simplemente lo que hacen ahora es van con un tablet, te colocan el equipo y te hacen todo desde el tablet. Incluso la encuesta de satisfacción, aquí firma aquí, ya está listo. Entonces, eso, que sí que es tecnología, que es innovación, también hace cambiar los riesgos. La persona está metida en un tablet, se puede caer, se puede chocar con algo. En vez de estar, por ejemplo, en la conducción, atento al vehículo, a la carretera, está atento al tablet. Todo eso cambia a nivel de seguridad y salud
y en la gestión de los riesgos de cada una de las actividades de trabajo. Entonces, sí que hay que actualizarse, eso es obligatorio, especializarse en cursos, en formaciones adicionales y demás, para poder siempre estar, digamos que como profesional activo, ¿no? Bueno, profe, creo que ha sido una conferencia muy bonita, muy llevada. Usted siempre muy dinámico con sus presentaciones. Eh, Le doy las buenas noches y pues agradecerles a todos por este espacio como todas las noches. Y mañana cerramos con broche de oro nuestra cuarta jornada